Un profundo llamado resonó, dirigido a los corazones esparcidos por la inmensidad de las dos Américas, desde las cumbres nevadas de Alaska hasta las tierras ardientes de Argentina. Esta voz, llena de una ternura paternal y un amor ilimitado, atraviesa las ruidosas calles de Bogotá y las tranquilas aldeas de alta montaña de Perú. Llega a las bulliciosas megalópolis de Ciudad de México y Sao Paulo, así como a las capillas más solitarias escondidas en las montañas, donde una vela inextinguible aún arde ante una antigua imagen de la Santísima Virgen. No son las palabras de un político, ni las reflexiones de un filósofo, ni las observaciones distantes de un analista externo. Es el llamado de un pastor, un padre espiritual, alguien que lleva en su corazón el dolor inefable de toda la Iglesia y de cada uno de sus miembros. Él, que por las noches se arrodilla entre lágrimas, porque siente como el cielo golpea ansiosamente las puertas del mundo y la tierra tiembla bajo sus pies, pero muchos, por desgracia, siguen sumidos en un sueño profundo, sin percibir el amanecer que se acerca o la tormenta que se cierne. ¿Cuántas veces a lo largo de los siglos se ha dicho que hay que observar atentamente los signos de los tiempos? Sin embargo, la humanidad, absorbida por la prisa incesante de la vida cotidiana, cautivada por pantallas parpadeantes e interminables distracciones, ha olvidado gradualmente la verdadera naturaleza de estos signos. No son meros presagios de calamidades y pruebas futuras. Antes que nada, son una gracia inmensa. Es el último y desesperado intento de despertar las almas adormecidas, de darles la oportunidad de comprender lo que está sucediendo antes de que una misteriosa puerta se cierre para siempre, dejando atrás a quienes no atendieron el llamado. El mes pasado le llegó a este pastor una historia asombrosa de una mujer de Chiapas, madre de 6 hijos. Ella relató la noche en que toda su familia se despertó repentinamente por un sonido inexplicable, como si un estruendoso toque de trompeta resonara desde los cielos. En ese momento no había ráfagas de viento, ni tormenta, ni siquiera el sonido de aviones volando. Solo ese sonido misterioso y escalofriante que hizo temblar las paredes de la casa y aullar asustados a los perros. A la mañana siguiente, los vecinos, al conversar, confirmaron haber escuchado lo mismo. A algunos los invadió el miedo, otros solo se rieron de este extraño fenómeno, atribuyéndolo a algo común. Pero esta mujer, arrodillándose, comprendió instantáneamente la profundidad de lo que estaba sucediendo. El Señor nos llama al quebrantamiento de corazón. La verdad es simple y profunda. Los signos manifestados en los cielos no tienen por objeto sembrar el pánico. Son un llamado inequívoco a la oración sincera. No es un mero espectáculo para ojos curiosos, sino una gracia inestimable y penetrante, extendida a la humanidad desde lo alto. Cuando les llegan noticias de cómo miles de venezolanos, a pesar de las duras condiciones de pobreza, se unen cada viernes para rezar el rosario, le invade una profunda gratitud. Esto sucede porque es precisamente en aquellos rincones del mundo donde la sociedad experimenta mayores conmociones e inestabilidad, donde el Espíritu Santo, al parecer, manifiesta su fuerza con un poder aún mayor e irresistible. También le contaron una historia ocurrida en Honduras, en un pequeño y discreto asentamiento. Allí, durante una vigilia de la iglesia, un diácono católico fue testigo de un fenómeno extraordinario. Vio en el templo una figura iluminada por un resplandor etéreo. El ser no pronunció palabra, pero su gesto, señalando el altar, fue más elocuente que cualquier palabra. Esa misma noche, todos los habitantes de la aldea se sumieron en una profunda reverencia, arrodillándose, y entonces,
comenzó un auténtico avivamiento espiritual. Los enfermos encontraban sanación. Las personas que sufrían de alcoholismo abandonaban el hábito pernicioso y las familias desunidas encontraban el camino hacia la reconciliación. Esto ocurrió no tanto por un milagro directo, sino a través de un arrepentimiento sincero, porque cuando el corazón del hombre se purifica, el Señor llega a su vida de forma imperceptible, como los primeros rayos de luz de la mañana que iluminan el mundo. Sin embargo, lamentablemente, también observa una faceta completamente diferente de esta realidad. Ante sus ojos se presentan templos vacíos en megalópolis como Los Ángeles y Buenos Aires. Ve a una generación joven invadida por la desilusión, que se aparta de la fe tradicional en busca de respuestas en prácticas esotéricas como los cristales, la astrología o incluso en la inteligencia sintética que pronuncia pseudo-enseñanzas espirituales. También advierte cómo las verdades eternas del Evangelio son sustituidas por eslóganes motivacionales superficiales que proclaman: lo importante es ser feliz. Sin embargo, como es sabido, Cristo no llamó a sus seguidores a una felicidad terrenal momentánea. Su llamado fue diferente: tomar su cruz y seguirle. Y solo después de esta abnegación, a través del sufrimiento, llega la verdadera resurrección. Un profundo llamado ha resonado, dirigido a los pueblos del hemisferio occidental, instándolos a comprender las fuerzas invisibles pero poderosas que actúan en el mundo. Así como los pueblos de América, México y Colombia quizás sienten los signos celestiales, el sonido de la trompeta o el temblor de la tierra, estos fenómenos, se afirma, no provienen de disputas políticas, sino de la inminente llegada del Rey majestuoso. La Sagrada Escritura, en particular el libro de Apocalipsis, testifica: hubo truenos y voces y relámpagos, y un gran terremoto, tal como no lo había habido desde que el hombre estuvo sobre la tierra. Sin embargo, este miedo omnímodo, según la interpretación, no está destinado a la destrucción de la humanidad, sino a su profundo despertar espiritual. En este momento trascendental, uno de los pastores insta fervientemente a los fieles a volver a la comunión íntima con Dios, abrir la Sagrada Escritura, arrodillarse humildemente, silenciar el bullicio mundano y escuchar no la voz humana, sino el susurro divino que penetra a través de todos estos terremotos y proclama: estoy cerca. Aunque los terremotos físicos y los signos celestiales sin duda están por venir, lo más importante, se enfatiza, es que se encienda en el alma humana una lámpara llena de aceite de fe, amor ilimitado y arrepentimiento sincero. América Latina, se afirma, no ha sido olvidada en el plan divino. Sus calles tan sufridas, sus oraciones elevadas, la sangre derramada por Cristo en periodos de crueles persecuciones, todo esto se subraya, permanece bajo la protección segura del Altísimo. Sin embargo, el estado actual de su paz espiritual, de su profundo sueño, se considera extremadamente peligroso. El amanecer de un nuevo tiempo se acerca inexorablemente y la última puerta que conduce a la salvación está también a punto de cerrarse. Los pueblos del continente son llamados a despertar, como la esposa de Cristo, que debe encontrarse con su esposo. Aunque la noche aún no se ha disipado por completo, la voz del esposo, que anuncia su pronta venida, ya es claramente perceptible en el espacio espiritual. En momentos de profunda concentración orante, cuando el crepúsculo desciende sobre la tranquila capilla, el líder espiritual, pastor, siente como todo el mundo se estremece. Este temblor, explica, no es causado ni por el soplo del viento ni por el paso del tiempo, sino que es un presagio de la inminente y culminante batalla entre la luz y la oscuridad.
Ante los ojos de la humanidad se están desarrollando cambios cardinales. La tierra no solo emite sonidos retumbantes, parece gemir bajo el insoportable peso de lo que está sucediendo. Los pueblos del mundo no solo expresan su protesta, están perdiendo su eje interno y espiritual, perdiendo el equilibrio y la orientación. Y estas profundas conmociones se manifiestan no solo en las capitales políticas y en los escenarios mundiales, sino también en la profundidad más íntima del corazón humano. Guerra. Este sustantivo aparece una y otra vez en los titulares de las noticias. Si antes los conflictos armados parecían algo lejano y abstracto, hoy se acercan inexorablemente a las fronteras del mundo conocido. Prueba de ello son las explosiones en las fronteras de Israel, la creciente tensión en las relaciones entre Irán y Occidente, las activas maniobras militares, las amenazas mutuas y la formación de nuevas alianzas. Algunos podrían apresurarse a declarar: esto es solo política. Sin embargo, el narrador afirma con convicción que lo que está sucediendo no es otra cosa que un signo profético. En la lejana Brasil, uno de los obispos compartió una historia asombrosa. Relató cómo el Santo Padre estaba celebrando la liturgia cuando de repente llegó la noticia de que habían comenzado disturbios en una localidad vecina. Multitudes de personas, armadas con piedras y gritos estruendosos, sembraban el caos en las calles, prendiendo fuego a todo a su paso. El obispo se encontraba ante un dilema: interrumpir la liturgia o continuar. Sin embargo, antes de que tomara una decisión, más de 300 fieles, como por una señal invisible unánime, se arrodillaron al unísono y elevaron sus oraciones. En ese mismo instante, un potente rayo cayó en las afueras de la ciudad. La multitud furiosa se detuvo instantáneamente. Luego, la gente comenzó a dispersarse. Más tarde, uno de ellos se acercó al obispo y confesó: no sé qué fue, pero sentí una fuerza que nos superaba a todos. El narrador subraya que tales eventos no son solo manifestaciones de disturbios sociales, sino un testimonio de una profunda batalla espiritual. La humanidad vive en una época en la que ángeles invisibles libran batallas, mientras los hombres permanecen en un estado de sueño espiritual. La sociedad condena los misiles físicos que vuelan por el aire, pero al mismo tiempo no se da cuenta de cómo pierde la capacidad de perdonar, de escucharse mutuamente y de mantener la fe. La Sagrada Escritura, en particular el Evangelio de Lucas 21:9, contiene una importante amonestación: cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os aterroricéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Surge una pregunta natural: ¿por qué el Señor nos llama a no sentir miedo ante estos eventos venideros? La respuesta es sencilla. El Altísimo advierte a la humanidad no para sembrar el pánico o atemorizar, sino para impulsar el despertar y la comprensión espirituales. En el norte de Perú, en una zona donde durante muchas décadas no hubo templos ni iglesias, se erigió por primera vez una cruz cristiana. Los lugareños, agotados por el dominio del narcotráfico y el miedo constante, acudieron en masa a este símbolo de fe, arrodillándose y dirigiéndose al cielo con una única súplica: Señor, detén este derramamiento de sangre. Sorprendentemente, al tercer día de este evento, por primera vez en varios meses, llovió. La gente lo percibió no como una coincidencia, sino como un toque divino, como una respuesta del Altísimo a su llamado sincero y desesperado. La tensión creciente entre Israel e Irán representa algo más que simples relaciones diplomáticas. Es un reflejo de un enfrentamiento profético.
Estados Unidos, como ninguna otra potencia, se ha entrelazado indisolublemente en la trama de esta historia, ya que se mantiene firmemente del lado de Jerusalén. Esto significa que América también se encuentra en la proximidad inmediata del desenlace escatológico del Evangelio. En el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 12, versículo 3, se dice: «En aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, y esta piedra ya ha ocupado su posición central en el tablero de ajedrez mundial». Surge la pregunta: si el mundo arde, ¿por qué la gente todavía no acude a la oración? Si las naciones tiemblan de incertidumbre, ¿por qué no se dialoga con Dios? Cuando se forman nuevas alianzas políticas, ¿no se hace evidente que paralelamente se está construyendo también una nueva torre de Babel? La guerra no es solo un choque de fuerzas armadas, es el vacío espiritual más profundo. Cuando hermano se levanta contra hermano, cuando toda una nación experimenta una crisis de identidad y lucha con su conciencia, fenómenos similares pueden observarse en Chile, en Guatemala, en las fronteras de Estados Unidos. La ola de oscuridad crece imperceptiblemente, sin un solo disparo, pero con una fuerza demoledora que incinera las almas. ¿Qué causa profunda aflicción y preocupación? Es la imagen de una iglesia despojada de su voz. Es una comunidad de creyentes que prefiere el silencio, temiendo causar incomodidad o malestar, y por eso deja de hablar del arrepentimiento, de la naturaleza del pecado, de la necesidad de un retorno espiritual a los orígenes. Sin embargo, como es sabido, el Señor no llamó a sus seguidores a buscar la popularidad o los elogios mundanos. Su verdadero llamado consistía en la adhesión a la fidelidad, en el anhelo no de los aplausos de la multitud, sino de la acumulación de aceite para la lámpara, simbolizando la preparación y la pureza espiritual. En un tiempo en que los tambores de guerra no cesan en todo el mundo, cuando fenómenos inexplicables aparecen en los cielos y los aviones, como ocurrió recientemente en México, desaparecen sin dejar rastro de los radares, se hace evidente que lo que sucede no se limita solo a fenómenos físicos. Ha llegado el momento en que cada uno debe mirarse a sí mismo y verificar si su lámpara sigue ardiendo con una llama brillante de fe. Si el mañana trae el cese de todos los conflictos, será una gran misericordia de Dios. Pero si el mañana está marcado por un golpe inevitable en la puerta, ¿tendrá la persona suficiente fe para enfrentar esta prueba? No hay que esperar el fin del mundo, sino esperar incesantemente al Señor. No hay que centrarse en las sombrías predicciones de catástrofes, sino que es mejor mirar el atardecer cuando el Espíritu Santo susurra suavemente al corazón de cada creyente. Por lo tanto, la iglesia debe salir de su escondite y no ocultarse. Es hora de que el mundo despierte de su sueño espiritual. América no debe confiar en el poder de sus ejércitos, sino que debe confiar en el altar, fuente de verdadera fuerza. Solo a través del arrepentimiento sincero se puede lograr la verdadera victoria. Solo en la oración, que brota de lo más profundo del alma, puede nacer la verdadera paz. Y cuando las trompetas celestiales suenen de nuevo, anunciando grandes acontecimientos, y el cielo mismo tiemble, que la lámpara de cada uno esté llena y lista para encontrarse con el Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy el pontífice suplicó a su grey que lo escuchara no como sumo pontífice, sino como un hermano mayor que una vez se arrodilló en completo silencio, sin saber cómo orar. Subrayó que lo más terrible no son los conflictos y guerras externas, sino el vacío interior que envuelve el alma humana.
Estas palabras las pronunció con lágrimas en los ojos, pues en los últimos meses le había tocado observar cómo no solo los políticos traicionan la verdad, sino que a veces esa traición nace en el mismo altar. Constató que la sociedad moderna está inmersa en una era de sustitución espiritual. Las prédicas se han convertido en meras charlas motivacionales, los altares sagrados se asemejan a escenarios teatrales y la música sacra a un espectáculo mundano. Cada vez más le llegaban quejas. Padre, en nuestra iglesia ya no se menciona el nombre de Jesús, para no ofender a los presentes. Sin embargo, el pontífice se preguntaba, ¿cómo es posible no ofender si la verdad misma es una espada afilada que corta la mentira? Por ejemplo, le escribió una mujer de Colombia contándole esta historia. Santo Padre, mi hija me llevó a una iglesia moderna. Allí había luces por todas partes, pantallas grandes, incluso cafeterías, pero no sentí ni temor de Dios ni verdadero arrepentimiento. Antes, cuando iba a un templo tradicional, me arrodillaba y lloraba porque era profundamente consciente de que Dios es santo. Sí, su grey necesita música, necesita comunidad, pero si falta el dolor por el pecado cometido, si no hay un llamado a la pureza moral, si la cruz no está en el centro, entonces no hay Cristo. En México, en una zona azotada por la perniciosa drogadicción, se destacó el servicio de un joven sacerdote. Él, dedicado a esta difícil tarea, expuso su enfoque único de la predicación. El sacerdote afirmaba, no ofrezco nada más que a Jesús y su sangre, sin escenario, sin luces, solo el Evangelio. Y sorprendentemente, precisamente este método, desprovisto de atributos externos y espectacularidad, llevaba a las personas a un profundo arrepentimiento. Este fenómeno se explica porque el alma humana, por su naturaleza, anhela incansablemente la verdad auténtica y la renovación espiritual, y no los entretenimientos momentáneos o las emociones superficiales. En el espacio espiritual del mundo moderno, a menudo se observa una profunda ilusión. Ha habido una mezcla de la verdadera luz con el fuego destructivo. Si la luz solo puede cegar con su brillo, solo el fuego posee un verdadero poder transformador y purificador. En lugar de buscar la salvación genuina de las almas, se observa una concentración en la búsqueda de numerosos seguidores. En lugar de erigir altares espirituales que simbolizan la profunda adoración y entrega, se construyen predominantemente edificios grandiosos. Los llamados a la santidad a veces ceden el paso a discusiones sobre la aceptación universal, lo que desplaza el énfasis de la transformación interna a la tolerancia externa. Y ahora, cuando los cielos anuncian signos inquietantes, cuando la tierra se estremece por las crecientes conmociones y los conflictos militares se acercan inexorablemente a las fronteras de la civilización, la comunidad de creyentes se encuentra completamente desprevenida. Esta situación recuerda la antigua parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban la llegada del esposo, pero solo la mitad de ellas tenía suficiente aceite para sus lámparas. Pero ¿qué simboliza exactamente este precioso aceite? Es la vida secreta con Dios, oculta a los ojos de los demás. Es la obediencia diaria y consciente a su voluntad. Son las lágrimas profundas de arrepentimiento, invisibles para los demás, derramadas en la soledad. No es una emoción fugaz, ni un evento brillante, ni un programa cuidadosamente diseñado. Es un fuego invisible, pero poderoso, que sigue ardiendo incluso en la oscuridad más profunda. Hoy, millones de creyentes en todo el mundo poseen lámparas de fe, pero lamentablemente carecen de este aceite interior. Y cuando suene la última y decisiva trompeta, sus corazones, absorbidos
por las preocupaciones y la vanidad del mundo, podrían quedar sordos a este último llamado. Una instrucción especial se dirige a pastores, predicadores, líderes de alabanza, obispos y diáconos. Su voz no es de su propiedad, pertenece a los cielos. No deben convertir la sagrada cátedra en un escenario teatral. Es inadmisible sustituir la cruz del autosacrificio por la búsqueda del confort terrenal. Es necesario superar el miedo a hablar del pecado. Es importante hablar de ello con amor sincero, pero es imperativo hablar. Y los jóvenes también escuchan el llamado del Señor. Su llamado no es para alcanzar el éxito mundano, sino para obtener una fidelidad inquebrantable. El Señor no prometió gloria terrenal, sin embargo, prometió su presencia inmutable, incluso en las pruebas más severas, como el horno de fuego. En Argentina, en la provincia de Santa Fe, una vez se observó a un pequeño grupo de adolescentes que se reunieron en plena noche en una capilla en ruinas. Esto ocurrió sin la presencia de un sacerdote, sin ningún equipo moderno e incluso sin electricidad. Sus únicos compañeros eran velas parpadeantes, una guitarra sencilla y sus propias voces, elevando oraciones sinceras por un avivamiento espiritual. Uno de los jóvenes expresó su sentimiento común, declarando que estaban hartos de los espectáculos y anhelaban la verdadera gloria de Dios, estando dispuestos a esperarla toda la noche. En verdad, la gloria divina descendió sobre ellos. Sucesivamente, uno tras otro, se arrodillaron humildemente. De manera similar, uno tras otro confesaron abiertamente sus transgresiones. Esto ocurrió sin lentes de videocámaras y sin aplausos artificiales. Solo el cielo y la tierra fueron testigos de lo que sucedía. Solo hubo lágrimas de arrepentimiento y cenizas de humildad. Solo estuvo presente el Espíritu Santo y su fuego purificador. A la generación joven, como hijos espirituales, se les dice, no deben temer ser insignificantes o desapercibidos. Es mucho más terrible estar espiritualmente vacíos. Porque en el momento en que el mundo conocido comience a desmoronarse, ni las riquezas acumuladas, ni la gloria mundana, ni siquiera las plataformas digitales más avanzadas podrán brindar ayuda real. Solo el verdadero aceite en la lámpara de la fe, solo la fuerza inquebrantable en el espíritu y la pureza inmaculada del corazón serán el sustento. El orador enfatizó que sus palabras no fueron pronunciadas con la intención de atemorizar, sino para un despertar espiritual. Instó a cada uno a regresar a su espacio personal, cerrar la puerta y dirigirse al Señor con una súplica de perdón. Era necesario encender el fuego interior, limpiar el altar espiritual y llenar la lámpara, porque el tiempo se escurría inexorablemente. Los signos en los cielos se hacían cada vez más evidentes y la puerta de la misericordia aún permanecía abierta. Sin embargo, pronto, como se predijo, se escucharía un clamor: «He aquí, el esposo viene». Hoy se destacó, la voz se eleva con una fuerza especial, porque la tierra ya no solo susurra, clama desesperadamente. América, en particular, se estremece no solo por los truenos, sino también por una atención profética que se manifiesta cada vez con mayor claridad. Si aún quedan quienes no escuchan estos llamados, es solo porque no prestan la debida atención. Porque el Altísimo habla en todas partes, en la inmensidad del espacio celestial, en la tierra firme, a través de las naciones, en momentos de dolor, en señales extraordinarias e incluso en el profundo silencio. No hace mucho tiempo, según se relató, en Ecuador, en lo alto de las montañas, un pastor, al amanecer de un nuevo día, fue testigo de un fenómeno extraordinario. 2 soles aparecieron sobre el horizonte. Este hombre
no sabía leer ni escribir, desconocía las antiguas profecías y los conceptos científicos. Sin embargo, se arrodilló, invadido por un profundo llanto. Pronunció palabras llenas de sinceridad. No sé qué significa esto, pero siento que debemos arrepentirnos. No había leído libros, pero su ser interior, su corazón, reconoció infaliblemente la voz del Creador. Precisamente en esto se enfatizó, reside la clave principal para la comprensión. El Altísimo no actúa sobre la mente racional, sino que penetra profundamente en la conciencia del hombre. Hoy en día, cada vez más personas en todo el mundo observan cómo los cielos se tiñen de tonos inusuales y extraños. Escuchan sonidos inexplicables que resuenan sobre los paisajes urbanos. Por ejemplo, en Guatemala, un grupo de personas profundamente religiosas escuchó algo que se asemejaba a sonidos de trompetas, provenientes directamente de las nubes. No eran simplemente truenos, era un llamado indudable. Y aquel que previsoramente tenía aceite en su lámpara, comprendió inmediatamente su significado. Y aquellos cuyas lámparas estaban vacías continuaron su camino de vida ordinario, sin prestar atención a los signos. La Sagrada Escritura proclama en Joel 2:31: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Hoy estas imágenes bíblicas cobran forma visible en la realidad. Sin embargo, no todos están dispuestos a comprender su verdadero significado. La humanidad está invadida por el miedo a las catástrofes venideras, pero una amenaza mucho más formidable es el vacío espiritual que se apodera de los corazones. La gente tiembla ante los conflictos armados, pero paradójicamente es indiferente a la mentira omnipresente. Temen el hambre física, pero no sienten ansiedad por la apostasía espiritual. Actualmente, todo el continente americano se encuentra en una encrucijada entre dos caminos de desarrollo radicalmente diferentes. Y no se trata exclusivamente de los Estados Unidos de América, sino de un vasto territorio que se extiende desde las fronteras del norte de Canadá hasta los confines del sur de la Patagonia, pues esta batalla ha perdido sus límites geográficos, transformándose en un enfrentamiento profundamente espiritual. Es una lucha irreconciliable por los principios fundamentales de la verdad, por la salvación de las almas humanas y por el arrepentimiento sincero. La Sagrada Escritura contiene pasajes proféticos que muchos prefieren no pronunciar en voz alta. Por ejemplo, 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Parece que ese tiempo predicho ya ha llegado. Sin embargo, ¿qué representa la mayor amenaza? El engaño no se anuncia a gritos, sino que se extiende con un susurro apenas perceptible, prometiendo un consuelo ilusorio, una aceptación universal y una falsa sensación de seguridad, pero privando de la verdadera santidad, la verdad inmutable y la conexión salvadora con Cristo. Lamentablemente, hoy en día este engaño insidioso penetra en los cimientos mismos de muchas comunidades eclesiásticas. Un observador podría notar servicios donde el nombre de Jesucristo permanece sin pronunciarse, mientras las prédicas se dedican a disquisiciones sobre el universo, energías misteriosas y una supuesta luz interior. También ha visto altares adornados con cristales. Ha visto pastores que prefieren leer mensajes generados por sistemas de inteligencia artificial, en lugar de buscar humildemente la guía de la voz del Espíritu Santo. Fenómenos como estos no pueden considerarse una manifestación de neutralidad. Por el contrario, representan una traición directa al Evangelio.
La Iglesia, se afirma, está llamada a ser no un objeto de aprobación universal, sino una encarnación de la santidad. Es imposible servir a Cristo y al mismo tiempo buscar el confort personal. Es inadmisible guardar silencio cuando los cielos anuncian eventos importantes, y no se puede ocultar la verdad bajo un falso velo de tolerancia. Sin embargo, existe la profunda certeza de que un remanente escogido está despertando. Recientemente, en una humilde aldea de Nicaragua, un anciano sacerdote, sin acceso a Internet ni a fuentes de noticias, sintió en lo profundo de la noche un poderoso impulso interior a la oración. Se levantó, se vistió con las vestiduras sagradas y celebró misa en un templo vacío. A la mañana siguiente, sin ninguna invitación humana, la gente comenzó a llegar, a arrodillarse y a llorar, movidos únicamente por un llamado celestial. Con plena convicción se afirma: ha llegado el tiempo de la comunión silenciosa con Dios y no del ruido mundano. Ha llegado el tiempo de una profunda inmersión espiritual, tiempo de dejar de lado las redes sociales y abrir la Biblia. Este es el momento de apartarse de las representaciones públicas y encender el altar en el corazón, de abandonar la apariencia y buscar la verdadera unción. Luego, el llamado se dirige a cuestiones de la vida familiar. Se les recuerda a los padres: si no encienden la lámpara de la fe en su propio hogar, sus hijos no verán la luz espiritual. Si los adultos no oran, ¿quién instruirá a la generación venidera? Si no preservan la verdad, ¿quién enseñará a los que vendrán después de ellos? La batalla espiritual de hoy no se libra tanto por la escuela como por el hogar, por la mesa del comedor, por el silencio del dormitorio, por las horas de la mañana y de la noche. Ha llegado el momento de decir con decisión al mal: basta, y a la tibieza espiritual: despierta, y dirigirse al Señor con las palabras: aquí estoy, enciéndeme. Y si alguien se siente solo, debe saber que no lo está. El remanente se levanta. Esto no ocurre en las ruidosas capitales, sino en humildes sótanos, no en grandiosos megatemplos, sino en cocinas domésticas, no bajo iluminación artificial, sino en lugares secretos, donde la lámpara de la fe vuelve a llenarse de aceite. Pronto la oscuridad será aún más densa, pero también el fuego divino será más visible. Y cuando la trompeta suene la próxima vez, cuando los cielos se abran y todos los ojos vean los signos, será demasiado tarde para llenar la lámpara. Por lo tanto, hoy es tiempo para el aceite, hoy es tiempo para el fuego, hoy es tiempo para la verdad. En este momento trascendental, el mensaje del autor no se dirige a las grandes masas populares o a una nación entera. Sus palabras van dirigidas a cada corazón individual, pues en esta parte final de su alocución se propone hablar no del futuro, sino del instante presente. La razón es sencilla. Dios no actúa en teorías abstractas, sino exclusivamente en el presente. Y este presente, según él, arde. Estados Unidos de América experimenta un profundo temblor interno. Esta oscilación no es causada solo por fenómenos geológicos, como terremotos, o por conmociones económicas, como colapsos bancarios, ni tampoco por extraños signos en el cielo, o por declaraciones inquietantes de políticos. América se estremece porque el Espíritu Santo toca los cimientos mismos del ser, y todo lo que no está edificado sobre un fundamento inquebrantable comienza a mostrar signos de destrucción. Un caso notable ocurrió recientemente en el estado de Ohio, donde una pequeña comunidad eclesiástica se reunió para una oración habitual. Era una noche sin nada destacable, sin invitados especiales, sin elementos escenográficos. Los feligreses simplemente oraban, como solían hacer siempre.
Sin embargo, durante la oración, un niño exclamó de repente: «Él viene». Escucho su llamado. A los adultos al principio pensaron que era solo la imaginación del niño, pero un minuto después, cada presente sintió algo extraordinario. La presencia divina entró de manera completamente inesperada, pero fue recibida con la más profunda reverencia y sed. Los presentes comenzaron a llorar. Muchos cayeron de rodillas, perdonándose mutuamente y confesando pecados íntimos. Una persona, impulsada por un impulso interno, se deshizo de sustancias prohibidas, otra se quitó un objeto que simbolizaba el odio, y alguien humildemente pidió perdón a su cónyuge. No hubo prédicas, no sonó música, solo una gloria pura e indescriptible llenaba el espacio. Es este llamado el que el autor busca transmitir a la generación actual. La pregunta que dirige a cada corazón es: ¿están listos para cambios tan profundos? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, Jesucristo narra el momento inquietante en que las puertas se cerraron definitivamente, marcando el fin de toda posibilidad. Esto no ocurrió por la maldad de quienes quedaron fuera, sino porque el precioso tiempo para el arrepentimiento y la acción había expirado irrevocablemente. Ahora bien, ha llegado el tiempo de la gracia, una era en la que la puerta de la misericordia permanece abierta, brindando la oportunidad de regresar al verdadero camino, de reavivar el fuego espiritual y de levantarse a una nueva vida. Sin embargo, si alguien prefiere posponer la decisión, esperando para asegurarse personalmente del empeoramiento de las circunstancias, o declara: «Esperaré hasta que la situación sea aún más crítica», debe recordar que entonces ya no quedará tiempo para una elección consciente, sino solo la necesidad de rendir cuentas, porque al temible sonido de la trompeta le sigue inevitablemente el juicio. Después de la aparición de un signo, a menudo sobreviene una ceguera espiritual que priva de la capacidad de ver la verdad. El mundo moderno ofrece insistentemente al hombre un falso confort y un bienestar ilusorio. Sustituye la verdadera profecía por maniobras políticas, reemplaza la auténtica presencia divina por innovaciones tecnológicas y la palabra vivificante por una inteligencia artificial sin alma. Pero surge la pregunta apremiante: ¿dónde está tu aceite? Si todo lo que uno tiene es solo una forma externa de fe, desprovista de fuego interior, entonces no está preparado. Si alguien posee un vasto conocimiento de la Biblia, pero no es capaz de discernir su voz viva, no está preparado. Si una persona pronuncia las palabras de súplica, «Señor, Señor», pero no arde con un celo sincero, tampoco está preparada para su venida. Pero si hoy, en este mismo instante, alguien confiesa sinceramente: «Señor, estoy agotado, estoy vacío, anhelo que me llenes con tu presencia», Él sin duda aparecerá, concederá perdón, encenderá el espíritu, porque su venida no será en la mansedumbre del Cordero, sino en la majestad del león, no en el papel de un humilde maestro, sino en la grandeza de un juez omnipotente, no como un invitado temporal, sino como un Rey eterno. Y entonces solo quedará una pregunta omnímoda: ¿estará la persona entre aquellos que lo recibieron y lo conocieron, o entre aquellos que en su ceguera no pudieron reconocerlo? Los continentes de América y América Latina, tan profundamente venerados y amados, fueron elegidos no para poseer poder terrenal o para dictar su voluntad, sino para un gran testimonio. Fueron elevados a una altura tan significativa no por vana jactancia o autocomplacencia, sino para que ardieran con un fuego inextinguible, convirtiéndose en un faro de servicio apasionado y devoción. Que los cielos resuenen con un grito estruendoso,
que la tierra se estremezca con conmociones, que los torrentes de mentiras se multipliquen incesantemente e inunden el mundo. A pesar de este aparente caos y la oscuridad creciente, existe un conocimiento inquebrantable de quien, al final, obtendrá la victoria plena y definitiva. Por eso se les insta encarecidamente a no caer en la desesperación ni rendirse ante las pruebas, a no sumergirse en el letargo espiritual y a no perder el precioso aceite, símbolo de la fuerza vivificante, la inspiración y la gracia. En estos tiempos, un remanente especial de fieles comienza su avivamiento. Los profetas salen de la sombra del olvido, despertando a su propósito, y la Iglesia experimenta un profundo proceso de purificación y renovación. Y cuando, según la predicción profética, suene la última trompeta, marcando el fin del camino terrenal, precisamente aquellos que mostraron una fidelidad inquebrantable, incluso en los asuntos más insignificantes y en las obligaciones cotidianas, obtendrán el derecho de entrar en la eternidad. Por lo tanto, es de suma importancia que su lámpara de fe y esperanza nunca se apague, que su hogar se transforme en un altar sagrado donde se celebre el servicio constantemente, y que sus corazones se enciendan de nuevo, ardiendo con la llama de la verdadera devoción y amor.